pero Giovanni, lo dije porque el entorno en el que estaba me presionaba bastante. En eso gana Fidel la revolución, año 59, nosotros fuimos corriendo atrás del tanque donde estaba Fidel y Camilo Cienfuegos, todo bien, toda Cuba estaba feliz con el triunfo contra Batista, pero las cosas se fueron cambiando, sobre todo en el año 61, después de la invasión gringa en Valle de Cochinos, se envenenó mucho el ambiente. Mi papá entró en pánico, como tanta clase media religiosa cubana, entró en pánico y decidió sacarnos de Cuba. No era tan fácil, hubo que hacer una novela larga que no te la cuento. Por suerte, mi papá apuntó a España y no a Miami. Tengo enormes amigos en Miami, pero mi papá prefirió, por razón de abuelos asturianos, llevarnos a España, y entonces salimos hacia España en una novela, en un barco. Bueno, ¿para qué te cuento? Llegamos a España, en España hubo que trabajar, yo no sabía hacer nada, porque en el colegio no te enseñan ni a cambiar un foco de luz, ni a escribir a máquina. Yo solo sabía nociones de historia, de matemáticas, que no te servían para ganarte la vida. Bueno, me contraté como fumigador de manzanos en Asturias, me votaron a la semana. Me contraté como asesor de un vendedor de telas. Perdóname, ¿qué edad tenías en ese momento? 16. 16. Sí. El vendedor de telas me votó a los 3 días porque yo no sabía ni escribir a máquina ni nada. Fuimos a Madrid. En Madrid trabajé un año vendiendo tapones de plástico en el Corte Inglés. Mi creatividad era vender tapones redondos o cuadrados. Ese era el ejercicio de mi creatividad. Ahí pasé un año, después vendí libros con unas lesbianas que tenían una librería, en fin, no les alargo. El caso es que me metí al noviciado de los jesuitas en Valladolid. ¿Con 16 años? Con 17. 17 y medio, ya. Un noviciado, un seminario, Giovanni, donde no me dieron una Biblia, lo que me daban era un rollo de alambres con un alicate para hacer cilicios. Cilicios son cinturones de fierro que te pones en la espalda o en la pata. ¿Para qué? Para sufrir, porque ya dijo San Pablo que hay que completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Mejor dicho, que en España pasé un año, por suerte, un año solamente. Jugábamos fútbol con sotanas negras hasta los tobillos, nos mezquinaban hasta el papel higiénico para ser pobres, porque había que hacer voto de pobreza, castidad y obediencia. ¿Qué pobreza si teníamos todo resuelto? ¿Qué castidad si ahí no había una sola mujer a quien le íbamos a echar el ojo, verdad? La obediencia era la que había que obedecer. Por suerte, al final del año nos llevaron, hablo en plural porque éramos un grupo de 9 cubanos. En España y en España, en Valladolid. Pero en Dominicana, en República Dominicana, abrieron un seminario de los jesuitas. Entonces, a ese grupo que estábamos en España, nos llevaron a República Dominicana. La gran felicidad es que pasamos de sotanas negras a sotanas blancas por el calorazo. Claro. Pero ¿qué pasó? Que a los 6 meses de llegar a Dominicana, Estados Unidos invadió República Dominicana para derrocar a Juan Bosch. La invasión, nosotros vimos los marines gringos a 300 metros de la casa donde estábamos en Santo Domingo. Un relajo, donar sangre, un desastre, no me alargo en eso. Dicen, no, aquí no pueden seguir estudiando. La misma bola de jesuitas cubanos nos llevaron ¿a dónde? A Venezuela, a Los Teques. Pero en Los Teques estaba la guerrilla también venezolana. Claro. Tampoco se podía. Pasamos un año en Los Teques, ¡bum! Nos trajeron aquí, a Quito, Ecuador. En el año 67
para hacer los estudios de filosofía. Y me paro ahí porque la historia es larga. Oye, pero no, es que es apasionante esa historia, pero justo que estamos abordando este tema, antes de irnos a otros temas también, ¿cómo fue que tú conociste a Dios? Y esa, ¿cómo llega Dios a ti? Y esa decisión de ingresar, porque me dices que fue una decisión tuya. Claro, fue una decisión mía. Yo dije, yo me meto de cura jesuita. Claro que fue una decisión mía, pero yo tenía presiones familiares. Mi abuela, a quien le cortaron una pierna por una gangrena galopante, me agarraba cuando yo la acompañaba a ella en el dolor, me agarraba las manos y me decía, José Ignacio, tú tienes que ser jesuita. Y mi mamá me decía, yo quiero un hijo jesuita. Y mi papá, entonces había una presión familiar grande. Yo dije, bueno, pues vamos a ser jesuitas y de eso es lo que se trata. ¿Pero lo decías por convicción? No, sí y no. Lo hacía por convicción porque yo dije sí, pero la libertad humana está tan condicionada socialmente que sí, no y sí. ¿Qué era Dios para ese muchacho en ese momento? Porque, a ver, hay o algo, yo diría que muy recurrente en los jóvenes, adolescentes, eras un adolescente apenas, con respecto a Dios, y que yo he tenido la oportunidad incluso de entrevistar a chicos sobre este tema, y existe un concepto extremadamente abstracto sobre qué es Dios en esa edad. Algo en lo que es una etapa en la que el adolescente, bueno, lo dice, es una etapa de búsqueda, de experimentación, en la que no se sabe y se quiere saber, pero en ese momento, ¿cuál era? En ese momento, ¿no? Yo quiero que te traslades a esa época y cómo tú veías a Dios, ¿qué era Dios para ti en ese momento? Yo no pensaba en Dios, ni Dios era nada para mí. Yo pensaba en Jesús, en Jesucristo, en los evangelios, porque en mi casa se leían los evangelios. Mi papá nos hablaba mi papá tenía libros de Tierra Santa y nosotros íbamos a hojear. Mira el lago de Cafarnaúm, mira a Jerusalén. Por acá entró Jesús montado en un burro el domingo de Ramos. La conversación en mi casa era una conversación religiosa, pero no sobre Dios, sino sobre Jesucristo, sobre Jesús de Nazaret. Y si tú me preguntas, a mí más que Dios me interesaba seguir los pasos de Jesús. ¿Para qué? Para cambiar el mundo, para que el mundo fuera más... el Jesús revolucionario. Sí, aunque en aquella época no le llamábamos así. Claro. Perdón, que hace mucho frío aquí, pero un Jesús que quería un mundo mejor. Incluso eso fue una consigna que mi padre me enseñó, luchar por un mundo mejor. No sabíamos exactamente en qué consistía la mejoría, pero en aquella época yo lo que pensaba era seguir el plan de Jesús, el proyecto de Jesús para conseguir un mundo mejor. José Ignacio, este espacio lo ven personas católicas, evangélicas o cristianas o protestantes, ateos. Este espacio lo ven personas de múltiples ideologías. Y esta pregunta estoy convencido de que muchos de los que están mirando en este momento quisieran hacértela. ¿Jesús existió? Sí, claro. ¿Fue real? Clarísimo. Nadie niega bueno, hay gente que niega que Jesús no existió, no, pero no porque Flavio Josefo dijo, no, esos son testimonios. Es una figura tan potente en la historia del occidente cristiano que es imposible negar su existencia. El problema no es que existió, claro que existió. El problema es cómo existió. ¿Qué hizo? Ese es el problema. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para tener tan grande una multitud de seguidores? Ahí es otra historia. Pero de que Jesús existió, sí, eso no hay problema ninguno. Los testimonios evangélicos
que han sido escritos, editados y releídos y reescritos, pero se puede estudiar. Yo estudié muchos años de teología, todavía sigo estudiando teología, exégesis, crítica textual, para ir descubriendo en los evangelios lo que es más auténtico, lo que son adornos, lo que es palabras muy ciertas de que Jesús las haya dicho, y otros que se lo han puesto en la boca a él. Ujú. Por decir, yo he estado hablando ahora del infierno. Jesús ni creía en el infierno, ni nunca habló del infierno, ni siquiera con esa palabra. Calvo y claro.